y eso no tengo respuestas. Se habla mucho de, y me entiendo, pienso en otros, me entiendo de calle, pienso en otros dispositivos, de inclusión educativa, y se habla de generar determinadas transformaciones, y en realidad trabajando con los sujetos son otros sujetos, con una ideología, con una determinada forma de pensar, y me parece que ahí se juega como gran parte del partido. Quienes trabajan con esos sujetos están transmitiendo determinados valores. De ahí a, por ejemplo, voy a mencionar, me parece que tiene que ver con la realidad de los gurises, los adolescentes, niños con los que trabajamos. Casi la mitad de la población votó bajar la edad de diputabilidad. O sea que hay un sector importante de la población que seguramente algunos estén acá sentados, estemos acá sentados, ¿no? No quiero ubicar, bueno, me quiero ubicar, si yo pero quiero decir, hay todos, por más que pensemos que planteando una determinada política o un dispositivo vamos a resolver las formas de funcionar o generar determinadas transformaciones, los que llevan adelante eso son los trabajadores. Y según la ideología, la forma de pensar del trabajador va a estar repitiendo o va a estar promoviendo determinadas pautas hacia el otro. Y me parece importante poder mirar esa dimensión más de lo micro, porque ahí es donde se está jugando gran parte de la intervención. Dos cositas más. Lo que voy a proponer luego, que es producto de la investigación, como algunos resultados, hallazgos, algo que a mí me surgió a partir de esa investigación, es que hablar de adolescentes en situación de calle me resultaba como que no, me hacía un poco de ruido, no a mí solo, porque como les decía hoy, he transitado en los proyectos calle junto con otros y otros también que sentían ese ruido. A partir de la investigación entonces hago una propuesta que hoy queda acotada tal vez a esto de la situación de calle, pero quiero ampliarla porque me parece que es un poco más que la situación de calle, que es adolescentes en condiciones de vulnerable autonomía. Ahí se genera una tensión que yo no la pude salvar por ahora. Las palabras a veces nos generan una presión porque estás diciendo eso y no otra cosa. Entonces, decir que los adolescentes se encuentran en condiciones de vulnerable autonomía es diferente que decir adolescentes en condiciones de autonomía vulnerada. Es vulnerable esa autonomía, es vulnerada, eso genera también una discusión que es bien loable poder hacerla. Tengo los determinados motivos por los cuales me incliné hacia una opción. Yo creo que no es ni una ni la otra, son las dos. Se vulneran sus condiciones de autonomía y es vulnerada también su autonomía. A mí me interesó durante la tesis, fundamentalmente ubicar un sujeto activo, un sujeto de acción, un sujeto promotor, un sujeto que hace, que se encuentra con otros. En eso entonces lo que más me interesaba era la autonomía. La autonomía progresiva, ¿no? Que aparece con negritas en el Código de la Niñez, en la Convención, una autonomía progresiva que, como estas construcciones sociales, ¿no? Quedan en algo que debería suceder, que debería estar, pero claro, no todos desarrollan esa autonomía progresiva en la progresión que socialmente todos deseamos, realizamos. Sí, un desarrollo, una autonomía, de otra forma. Con otros ritmos, con otros tiempos, con otras necesidades. Este concepto de condiciones de vulnerable autonomía hoy queda más restringido a esta población, que es la población fundamentalmente con la que trabajan los proyectos sociales, los programas sociales, ¿no? La buscamos entre los pobres, los vulnerables. A mí me gustaría como poder ampliar ese concepto. Hay otros sectores de la población. Claro que esta es una discusión que hay muchos matices, muchas posiciones y a veces también se generan oposicionamientos entre quiénes son los que necesitan y qué tipo de ayuda del Estado. También hay sujetos, hay adolescentes que tienen un montón de
resueltas, pero también son vulnerados en sus derechos en otras circunstancias, en otras cosas. Yo no quiero decir que haya que quitar la atención sobre los que más necesitan, los que están más vulnerados para mirar a otros, pero me parece que es importante poder ver como un concepto más amplio la autonomía en los adolescentes y en qué grado se vulnera o es vulnerada esa autonomía para todos los adolescentes. Lo otro también como resultado de la investigación es que a mí me costó como poder ubicar a las familias de estos adolescentes dentro de las nominaciones conocidas de familias. Entonces, de a poco se fue dando de ir construyendo como otra categoría, un invento, ¿no? Que es en realidad una herramienta para poder ayudarme a pensar una realidad. Y lo que propongo es que luego vamos a ver, es construir un cuadro donde ubico una familia con un modelo nuclear, otro modelo recombinado, cada una de ellas con determinadas características, que luego las vamos a ver, y otro tipo de familia más por referencias, que tiene otras características más propia o más próxima a la realidad de estos sujetos. Cuando se piensa en familia, a veces se piensa mucho en la familia, más en los vínculos que todos estamos acostumbrados a pensar, ¿no? Vínculos de sangre, de filiación por determinados instrumentos legales que implican dentro de un concepto de familia. Hay otros tipos de familias también. Lo mismo con hogar. La palabra hogar, si nos remitimos a la Real Academia Española, hace todo un recorrido por el cual un grupo de personas que se juntan y comparten determinados elementos, como una olla, como unas determinadas características, no importa si ese lugar es el intemperio o no, es también un hogar. Entonces, bueno, hay unas determinadas palabras que a mí me costaba, ¿no? Poder pensar, ¿tienen hogar, no tienen hogar, tienen familia, no tienen familia? Bueno, esa dificultad intenté salvarla de una manera, obviamente, inconclusa, deshilachada, pero es lo que a mí me permitió poder ubicar un primer piso para poder pensar. Dicho esto, ya me quedo conforme paso al PowerPoint, que a mí me deja medio acartonado y seguramente mucho más rígido para poder mostrarles a ustedes, pero me quedo contento de haber podido charlar un poco más holgadamente de esta manera. También hay unos tiempos que respetar, yo no los tomé, o sea, no tengo mucha idea. Le pediría si cuando falten 10 ponele, avisarme, así me preparo. Pero a mí yo voy con el PowerPoint ahí mirando, pudiendo contar, pero si hay algo, realmente lo digo, yo después voy a mostrar dos cosas, que es la tabla y otra diapositiva más que a mí me interesa es así, mostrarlas y compartirlas. Después hay otras que pueden surgir o no mostrarlas. Lo que quiero decir es, si alguien en algún momento tiene una duda o le parece algo que pueda ser interesante poder aportar, por favor que lo haga, que me resulta que puede estar bueno hacer como un poco más dialógica la presentación, porque en esto de las capacitaciones seguro que todos ustedes tienen también para capacitarnos, así que lo hacemos dialógico y compartimos como esta instancia de la mejor manera. No, mentira. ¿En serio? Bueno. No es antecedentes, situación de calle o, voy a decirlo, adolescentes en condiciones vulnerables de autonomía. No es una realidad nueva. Lazarillo de Tormes, 1554, ya hablaba de una casa, se va con otro a tratar de rebuscarse, queda en la calle, después se va con otra familia, situación de calle. Orestes Araujo, 1905, historia de la escuela uruguaya, habla de la época de la colonia, 1750, franciscanos y jesuitas, disputándose la educación de la nación, el ejército, ¿no? En la época de batallas. Ahí, más o menos textualmente, lo que dice Orestes Araujo, que los cabildantes y jefes de familia se quejaban porque los adolescentes, como decía la palabra adolescentes, los jóvenes estaban en las calles y en las plazas y no en los lugares donde correspondían. Lo mismo sucede con Daniel Cosio en la historia moderna de México, también en la época de la colonia en México, situación de calle. O sea, no es una realidad nueva en esto de pensar las nominaciones
situación de calle, antes en la calle, de la calle, compartía algunas características con los niñas y adolescentes que estaban trabajando, y entonces dijeron, no, esto no es lo mismo, estas son cosas diferentes, entonces fue cambiando la denominación. Las condiciones sociales, históricas, culturales y económicas inciden sobre la percepción del tema, indudablemente. No es lo mismo, yo empecé a trabajar en 2004-2005 y no es lo mismo, y terminé el año pasado, y no es lo mismo la situación de calle, indudablemente, no es lo mismo porque la realidad del país cambió, no es lo mismo porque también las políticas han cambiado. Con una ley no recuerdo el nombre bien, pero protección del espacio público, que es muy difícil que lo encontremos en la calle porque lo van a cantar, y los policías de la calle, si bien circulan, también tienen sus determinados lugares. Entonces, obviamente, no solo cambió eso, cambió también los sistemas de seguridad, algunas zonas realmente se fueron complejizando para poder hacer calle, o para poder estar en una situación de calle. Y la situación de calle también es una palabra que dice situación de calle. Para situación de calle extrema, INAU generó unos determinados criterios que existen, se pueden observar, se pueden ver, y también para situación de calle, y marca las similitudes y diferencias. Habría que seguir pensando capaz al respecto de qué le pasa a algunos adolescentes que más que están en situación de calle es esto: su autonomía está siendo vulnerada o es vulnerable, porque los dispositivos del Estado, los dispositivos que deberían garantizar sus derechos, en realidad están ausentes en su vida. En distintas partes del mundo adquiere con ocasiones particulares. Los adolescentes del Magreb migran hacia España, la zona baja de España y de Italia, buscando una mejor vida. En Senegal, los padres envían a sus hijos a las escuelas coránicas y los profesores de las escuelas coránicas envían a los adolescentes a pedir limosna, que es algo que está socialmente aceptado. Acá la realidad es otra. O sea, en distintas partes del mundo la problemática está, pero se visualiza de distinta manera. En algún lugar está aceptado, en otros no, en otros se mira como una problemática en la cual habría que revertir y se generan determinados dispositivos, en otras algo que se debería ocultar y se generan otros dispositivos. La producción de conocimiento es escasa y mucho menos para los adolescentes. A mí me costó mucho para la tesis poder encontrar desagregada la información para los adolescentes. Puede ser niños, adolescentes, y si quiere ver qué le pasa al adolescente, realmente en algunos casos se puede lograr sacando, robando información cuando dice por edad, cuando traigo por edad, bueno, entonces uno va a una categoría que ahí tiene que elegir si la damos según el Ministerio de Salud Pública o la OMS, que tiene su propia categoría de edades para los adolescentes, o el código, que maneja otras. Pero realmente es muy escasa, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Para los adolescentes es difícil. Bueno, algunas cosas que ya venía diciendo. Los dispositivos de atención no logran atender la complejidad del tema. Unidad de análisis del proyecto y no el sujeto, dice el resultado del trabajo 2013, creo que es de la consultora Ferrere y de la Universidad Católica. Yo incluyo ahí unidad de análisis del proyecto y no el sujeto, eso es una dificultad. Y es cierto, pero depende, como todo, depende de cómo nos posicionemos, cómo miremos eso, lo que queramos decir. Si queremos mirar al sujeto, entonces tenemos que generar dispositivos realmente flexibles para que el sujeto lo pueda recorrer. Y eso genera todo un trabajo conceptual y un trabajo de diseño de programas para que realmente sea respetuoso de una unidad de análisis que vea al sujeto y no a los programas. Dificultades en la cobertura, eso lo hablo más desde la experiencia, si bien en la parte más teórica de la investigación, fueron 12 años con algunos adolescentes, o sea, 12 meses con algunos adolescentes, se pudo ver un tiempo bastante importante, las 4 ocasiones del año. Bueno, las dificultades de cobertura son importantes, y eso genera también mucho malestar, a veces en el trabajador, ¿no? En el cuerpo a cuerpo, que se le promete determinado cupo en determinado lugar cuando el adolescente esté preparado, y uno condiciones. Bueno, cuando están esas condiciones, el lugar no está. Entonces, la cobertura es un problema realmente que atenta no solo contra los derechos del adolescente, sino también contra las posibilidades del trabajador de poder avanzar en un trabajo que realmente es muy desgastante, muchas veces frustrante. Los recursos humanos con diversas concepciones, lo hablaba hoy, reproducción de recursos antagónicos. En un lugar el adolescente tiene derecho y en otro lugar no tiene ningún derecho, se tiene que callar, que es algo que se le dice. Fundamentalmente en algunos lugares de encierro. Disculpen capaz que el tono, pero yo quiero decirlo como con fuerza porque me parece
Quiero aprovechar la posibilidad de estar acá para poder, como decirlo, no en todos los lugares. Capaz que también es muy difícil para una determinada institución poder generar esas condiciones cuando también parte de sus trabajadores ingresaron en otras condiciones. Pero realmente es muy difícil cuando uno trabaja con un adolescente y después ese adolescente recorre, porque va recorriendo los adolescentes con los que trabajamos, recorren, pasan por API, pasan por una situación de privación de libertad, un proyecto de calle, un centro político cambió algo y después de vuelta a calle, bueno, y esa circulación va por distintos actores que le dicen distintas cosas al adolescente y algunas veces reproducen la misma lógica que otro dispositivo quiere erradicar. Entonces, bueno, ahí me parece que también hay algo para trabajar duro más de las situaciones institucionales. Estos eran los objetivos de la investigación. Me los voy a saltear porque me parece que hay otras cosas. Para subjetividad. La subjetividad como fenómeno sociohistórico. Y acá me quiero parar por esto de lo no determinado. La subjetividad se realiza en la acción. No está ni en el sujeto ni en la sociedad. La subjetividad es un procedimiento, es un sistema que se da en el mismo acto. Ahí hay una... No, es un despliegue. Claro. También me quedé pensando en esto que decías de los no derechos al adolescente en la institución de encierro. También pasa en la calle también, o sea, el no, con esto de la ley de falta también, el no dar una explicación, el decir no puede estar acá, el procedimiento también, y va en contra de la autonomía progresiva que tú hablabas también, o sea. Sí. Algunas cosas más que me quedaron por fuera. En esto de él habla de que se evoca la emoción y el símbolo en el sujeto. Y que la subjetividad en realidad no está ni en el sujeto ni está en la sociedad. Sucede cuando se sucede esa producción. En el símbolo, ¿qué es el símbolo? Son las costumbres, las tradiciones, las leyes, y la emoción es lo que le sucede al sujeto. En ese encuentro es que se construye subjetividad. Y en ese encuentro es que el sujeto también tiene posibilidades de transformar. Porvenir y deuda, vivir muy rápido, pero bueno, tiene que ver con esto, las determinadas, las imágenes que fuimos construyendo socialmente, la idea de porvenir, que con trabajo, con esfuerzo, una generación familiar iba a generar condiciones para que la siguiente pudiera superarla, y que con yendo a estudiar, y bueno, una lógica que los papeles son muy valedera, es muy interesante, pero en la realidad no encaja. Y muchas familias no dan con esta imagen que se pretende, ¿no? Que se bombardea, porque bueno, acá llegan las fiestas y vemos una foto de determinadas marcas de X cosas, la familia unida, determinadas un montón de cosas, ¿no? Que generan imágenes, ¿no? A las cuales todos tenemos derecho de acceder, si acaso nos copamos o nos interesa. Realidad en las familias fundamentalmente las que menos pueden, las que más cargan con la dificultad de no haber poder transmitido ese legado, esa herencia, ¿no? Que tanto se resalta desde todos lados, ¿no? Debes de transmitir, debes de lo que le tenés que dar a tus hijos, y a veces no hay condiciones para poder transmitir eso. Y eso genera un montón de ruidos y un montón de autopercepciones también. Klein habla de estructura de padres agobiados y mesianismo exacerbado. Muy brevemente, y como no está bien acá, no va a decir nada, lo digo así medio toscamente. La estructura de padres agobiados son padres que tienen dificultades para ejercer su rol de padres por distintos motivos. Y el mesianismo exacerbado es el adolescente asumiendo el resolver esa situación. Un ejemplo bien tonto, pero sería que el adolescente se va de la casa, bien tonto y muy simple, no se va de la casa a la calle, se va para aliviar la situación familiar. Por ejemplo, el mesianismo exacerbado. Por ejemplo, podría ser un ejemplo. Padres que no pueden asumirse como padres en un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no tienen un trabajo. Porque no pueden sostener son las que hablan de una estructura de padres agobiados. Silvia Bunge, hace muy poco, y a raíz del tema de la nueva a la baja, traía resultados de una investigación respecto al aumento de la dopamina en el cerebro durante la época adolescente y todo lo que eso genera.
el asumir riesgos, el tener algunos grados de impulsividad. Bueno, eso también habla en un aspecto de determinadas transformaciones y cambios que suceden en el adolescente, que, yendo a otro autor, Erik Erikson, habla de la moratoria psicosocial, un determinado tiempo, una ventana que se abre, un espacio que se abre de permiso social. ¿Para qué? Para que, bueno, el adolescente va a pasar a su adultez ensayando, practicando, ejercitando eso que es el pasaje desde un determinado tiempo de mucha dependencia a otro de independencia. Bueno, ese tiempo que se abre de permiso es bastante cuestionado, es bastante también atentado en distintos lugares. El tema del plebiscito, de alguna manera, habla de un posicionamiento de restringir esa moratoria eleccionaria. Bueno, me voy a saltear el tema de los derechos. Bueno, un paradigma que todos conocemos, cómo cambió el tema de los derechos, el nuevo paradigma. Algunas consideraciones éticas, pero bueno, creo que estuvimos hablando. A mí me parece como del operador de campo yo aprendí mucho y fundamentalmente con una compañera seria que realmente fue como la primera compañera dupla que tuvo en calle y realmente aprendí mucho de la importancia de cómo se posiciona uno en el encuentro con el otro. Y me parece que ahí se juega una postura ética. Se juega una postura ética que no dice nada, porque la ética no es la moral. Entonces, depende de qué ética trabajo, lo que voy a promover y de dónde me voy a posicionar. Y eso me parece que, no sé si a nivel de todos los equipos, está claro, la intimidad del trabajo, ¿no? Con una familia, bueno, ¿qué es lo que estoy yo yendo a promover, a intentar hacer en ese encuentro con el otro? Poner en palabras me parece como muy importante. Sí, 5 minutos. Acá hay algunos resultados de Infacalle, que son algunas categorías. Entonces yo me preguntaba, bueno, esas categorías capaz que se pueden seguir usando hoy. Entonces, ¿qué fue lo que cambió de la situación de calle? Estos son algunos resultados de la sistematización del trabajo de la investigación. Acá habla de las referencias que tenían los adolescentes, dónde nos encontrábamos cuando teníamos los encuentros, que habla de una circulación, una presencia de determinadas referencias muy fuertes, que uno si no aclara quiénes son, puede decir, bueno, este es un familiar de toda la vida, este es el padre, el tío, y no era, pero tenía una fortaleza increíble. Los derechos, en el grado de los nombres están obviamente, no son los verdaderos. Bueno, acá algunos derechos, simplemente para ponerlos, se cumplen o no se cumplen. El de los deberes y responsabilidades de los padres, en un caso se cumplía así, no podía lograr lo que se pretendía desde la sociedad y lo que ella quería. No podía porque sus condiciones eran de extrema pobreza. No podía, pero lo salía a buscar, hacía un montón de acciones para intentar revertir la situación. En el resto de los casos realmente era muy difícil encontrar que los derechos estuvieran usando. Resultados, los leo para ir bien rapidito. El tema del consumo de pasta base aparece como un gran problema, ambivalente. Quiero dejar, y bueno, me quiero ir a buscar mi lágrima. Se recibe, se registra. La familia aparece de diversas maneras según las historias personales, como oportunidad, como posibilidad o como recuerdo traumático. En ocasiones aparece como mito o como diferenciación extrema. La educación no ocupa un lugar significativo. La situación de calle atenta contra las posibilidades de atribuir significado a la educación formal o no formal. En los bordes de lo cotidiano, en ocasiones contenidos. Se responsabilizan por la situación de calle que han vivido. En ocasiones aparece la culpa de referentes por no haber cumplido con su rol. En esto me quiero detener porque me parece importante. Los adolescentes se hacen cargo de lo que no les corresponde. Y eso es de las cosas como para mí más fuertes, ¿no? Que se hagan cargo de que no estudiaron porque ellos no encararon. Y no poder ver que el sistema en realidad tiene que dar otros puertas y generar herramientas para que todos. Hay algo ahí que indudablemente nosotros todos estamos transmitiendo que para que sean responsables de lo que les corresponde. En eso y en otras cosas. Pero me parece esto lo quiero como me quise detener porque me parece que es importante. Tenemos que, no podemos, tenemos que estar atentos a intentar como desarmar esa idea que aparece en la intimidad, porque cuando estamos en la intimidad después de mucha confianza. Porque al principio la postura de defensa de la posición en la que estoy, capaz que puede ser hasta algún rasgo que uno ubica dentro de la violencia porque estamos acostumbrados a otra forma de comunicarnos, violencia desde esta mirada.
desde la de ellos capaz que no debería ser pensado como violencia, como algo negativo. Son formas también de poder vincularse con un otro. En eso aparecía muchas veces la culpa, pero luego de un buen trabajo y un buen tiempo, no aparece al principio. Es algo que me parece que hay que desarmar. La calle aparece disociada, fragmentada y radical. Ni la calle ni la historia condena, aunque deja marcas profundas. La capacidad de desear se agota en la urgencia casi siempre. La conciencia y sentimiento gratificante de estar venciendo obstáculos permite proyectar a corto y mediano plazo si se presentan algunas condiciones. Tal vez más en el caso de las mujeres. Obviamente la muestra, yo no lo dije hoy, fue muy reducida. Entonces esto obviamente no es generalizable. Es resultado de una investigación muy acotada, líneas para pensar, capaz que si esto es una muestra mayor, a otros resultados. Conclusiones. Las instituciones cuando aparecen lo hacen de forma extrema, entre lo que fueron y lo que debieron ser, o lo que ellos mismos pudieron hacer con ellas. En términos de construcción de subjetividad se traducen en sentimientos de autorresponsabilización, culpa o diferenciación extrema, también de empoderamiento por ausencia, vulnerable autonomía. Las condiciones que propone la calle promueven una experiencia subjetiva de extremos. La emoción y el símbolo se tensionan al máximo en condiciones de sobrevivencia. La promesa social en la cotidianidad de la calle aparece como un daño o distante en su posibilidad real de atender esas condiciones. El consumo de pasta base de cocaína con un rol protagónico en la construcción de subjetividad es una fuente motivacional omnipresente. Más que adolescentes en situación de calle, son adolescentes en condiciones de vulnerable autonomía. Dadas las condiciones de desaparición de derechos en la vida de estos adolescentes, para muchos casos derechos negados desde los primeros años de la infancia, y las instituciones responsables de garantizarlas, lo que se encuentra amenazada es la posibilidad de lograr la autonomía natural que encierra el proceso madurativo y de crecimiento adolescente en las condiciones previstas por el Código de la Convención. Y este es el cuadro. Un tipo de familia singular con un modelo que es el nuclear. El modelo nuclear, abro paréntesis para decir algo, una entelequia. La información, los datos del INE hablan de que la formación, no se dice formación, pero los grupos familiares con un modelo nuclear son un tercio, creo que era un tercio del número, o sea que es una fabricación esta idea de familia nuclear. Igual yo la tomo porque era uno de los modelos que aparece fuertemente y tiene mucha historia. Otro es la múltiple, que es la familia recombinada, y lo que tuve que inventar es otro tipo para poder pensar de estas familias que era lo que pasaba. El desamparo es un modelo de referencia. Algunas características, pero muy brevemente. En el modelo de familia nuclear hay un claro reconocimiento de los roles, la cuestión de género se resuelve, el niño pasa por determinadas etapas de la vida con mucha claridad, pasa por un momento primario de identificación con el otro, después lo idealiza, después lo desidealiza. Hay un proceso de autonomía progresiva, en fin, lo social entra a través de la familia. En la otra columna, el modelo de familia recombinada es distinto, más a los tumbos, ya los roles ya no son tan claros, el hermano hace de padre o la hermana hace de madre, la autonomía se precipita, no es progresiva, es cuando hay que asumir cosas, hay que asumirlas, la familia necesita resolverlas y bueno, ahí se precipitó la autonomía, hay que resolverlas, hay que salir a trabajar, hay que cuidar a un hermano, hay que darle una mano acá. No es biográfico también, es más compartimentado, también las experiencias muchas veces son como flashes de cosas que van pasando, se va rotando, no es como una cuestión mucho más armónico. La familia también no es quien transmite todo lo social, también hay intervención del Estado que negocia con la familia. En la otra columna, el desamparo, ese sobrevive, se hace lo que se puede, la construcción biográfica es muy fragmentada, a veces es muy radical, la autonomía es vulnerable o es vulnerada. El territorio está devastado respecto a la idealización, se juega entre la idealización y la administración, se va de forma radical. Un día puede idealizar a un familiar que hace muy poco lo defenestré, es como muy inestable la situación. Los roles se acoplan a las situaciones. Soy lo que puedo en cada circunstancia, soy lo que puedo con otros en cada circunstancia. Y bueno, por ahora me quedo. Gracias. Gracias.
hacer ahora. ¿Se escuchan propuestas? Vamos a ir por un nuevo intento de conexión por la otra expositora, a ver si tenemos mejor éxito. Aprovechá para mandar el... Cuando marquemos. Yo puedo con esto la gente dice que se engancha enseguida, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Bueno,